buenas noches, soy Bárbara Salas, soy editora de Semana Económica. Estoy aquí en CADE 2018 en Paracas y estoy acompañada de uno de los panelistas que creo que más ha gustado a la audiencia empresarial. Es Daniel Linsker, Senior Partner de Control Risk. Y vamos a hablar un poco del tema de hoy, que es la integridad empresarial. CADE comienza con uno de los temas de mayor coyuntura y tú has mencionado varias cosas en tu ponencia. Comencemos por qué cosa puede hacer el empresariado, cuál es el campo de acción, el ratio de acción que tienen las empresas ante, digamos, en cuanto a medidas de integridad empresarial. Tú mencionabas programas de compliance y comités de ética. Correcto. Y que ellos sí tienen control sobre la cultura corporativa de sus organizaciones. Más o menos ibas por ahí. Sí, no, yo te diría, lo primero de hecho que tienen que hacer es entender que ellos pueden ser parte de la solución y que son parte del problema, y que no solo lo van a hacer por una apelación a una noción ética o moral, que está ahí, que es muy importante, pero porque también es buen negocio. Entonces yo creo que lo que las empresas tienen que hacer es entender su responsabilidad, montar planes de programas de cumplimiento que vayan más allá de la normatividad. Lo que tú ves mucho es, le apelan al nivel más bajo, que es la normatividad vigente, nombran un director de cumplimiento que muchas veces no le dan ni recursos, ni el poder que se requiere para hacer una labor de verdad, pensando que ya chequeaste lo que tenías que hacer y estás bien. Tienen que realmente decir, ¿sabes qué? Esto es un cambio cultural de la forma en la que hacemos negocios. Y para eso necesitas ir más allá de la normatividad, lo que tú decías, un programa de cumplimiento serio, con un tono de alta gerencia muy bien armado, con unos incentivos muy claros para cambiar la cultura corporativa. Por ejemplo, tú ves una cantidad de pequeños cambios que vienen haciendo las empresas, como evaluaciones de desempeño personal de los altos directivos, no solo en lo financiero, sino en cómo protegen o mejoran la reputación de la empresa. Todas esas clases de cosas son las que terminan cambiando la cultura empresarial y la forma en la que se hacen los negocios. Nosotros en Semana Económica hemos hecho un especial de CADE en el que uno de los artículos es justamente sobre las medidas de las iniciativas relacionadas a la integridad. Y teníamos una conclusión que era, se está empezando a discutir el tema, digamos, el tema está en los foros empresariales, está en la opinión pública empresarial, pero la implementación de estas medidas es como que estamos en la primera fase. Sí. Eso es en Perú, no sé si tú tienes la misma percepción en América Latina o puedes distinguir. Mira, lo que termina pasando, y es algo que estoy empezando a sentir un poco en este día aquí en CADE, es las empresas todavía de cierta forma se sienten víctimas de la corrupción y no se ven como arte y parte del problema. Obviamente pues estás hablando de diferentes tipos de empresas, diferentes tipos de integridad, es muy peligroso hacer generalizaciones, pero lo que tú sí ves realmente es que el empresariado de por sí se siente víctima, y eso es muy peligroso porque tienen un rol que jugar muy activamente, y eso es algo que ves en otros países de América Latina. Los empresariados empiezan a decir, ¿sabes qué? Estamos perdiendo, esto tiene un costo no solo en riesgo país, no solo en riesgo reputacional general de un sector, sino perdemos oportunidades económicas por cómo nos ven y cómo nos juzga el sector, más allá del riesgo país. En un mundo ultra competitivo, si tienes la posibilidad de invertir en un país o dos países relativamente similares, en el cual en uno hay una percepción de corrupción y en el otro no, te vas a ir por el otro. Creo que has quedado perfecto con esto de que se sienten víctimas, porque justamente les comento, en el segundo panel hubo una discusión y Roque Benavides, todos lo conocemos, uno de los principales empresarios del Perú, afirmó que había una campaña de destrucción hacia el sector privado y que la mayoría eran honestos. Pero, digamos, si se tratan de percepciones, la percepción del empresariado es mala en el Perú. Y eso es algo que nosotros en Semana también ahondamos mucho, ¿no? Tienen que, no solamente más allá de, como tú decías, condiciones morales, tiene que haber un cambio porque le conviene. Finalmente va a chocar a tu negocio y se necesita, uno de los entrevistados en Semana decía como un shake-up, un shake-up al empresariado, y me dices que es transversal a toda la región. Sí, no, y mira, por ejemplo, sí tiene un punto Roque Benavides en el sentido de que
no todos son corruptos. No, muy sí, ha habido claro. una generalización Sí, que pero- puede ser dañina. Pero el problema es que ellos sí deben entender que ellos mismos tienen que hacer un esfuerzo, que tiene un costo, que toma tiempo, que requiere recursos y compromiso para cambiar esa percepción, porque lo que tú tienes hoy en día es, si tú preguntases aquí afuera, la gente que no está en el CADE, cómo ven ellos el país, el sistema judicial y las empresas, seguro la respuesta casi que universal sería, todos son unos corruptos, todos son lo mismo. Y recuperar esa confianza es un reto muy, muy importante, porque así tú no seas una de las manzanas podridas en la bolsa, tú debes tener la confianza de tus compradores, tener la confianza de las personas que te invierten, tener la confianza de tus propios empleados, y eso se gana con acciones muy claras. Puede que seas pasivo en los casos activos, pero tienes que ser igual activo a la hora de crear esa cultura. Sí, mencionabas medidas concretas, pero también mencionabas el tone from the top, el Sí. tone of the top, que es como Tono de la alta el gerencia. tono de la alta gerencia, ¿no? Que es importante de transmitir, digamos, la importancia del tema, ¿no? Sí, y mira, por ejemplo, la advertencia que lancé, que era no se vayan por lo normativo nomás, sino profundicen, porque si se van por lo normativo van a lo bajo. El tono de la alta gerencia es de lo más importante. Mira, la regulación te dicta que tienes que tener un oficial de cumplimiento. Y eso muy fácil lo puedes hacer, puedes contratar a una persona, la ponen por ahí en el sector, en el área de auditoría o legal, le dan 2 o 3 personas y un poquito de recurso para que cumplan con la normatividad. Eso realmente no te está previniendo un riesgo de un acto de corrupción, no te está cambiando la cultura empresarial. El tono de la alta gerencia, es decir, el oficial de cumplimiento va a ser una persona de poder, con recurso independiente, con una línea de reporte muy alta. Mira, una de las prácticas que se está volviendo muy común es tener oficiales de cumplimiento que reportan a la junta directiva, ni siquiera dentro de la estructura gerencial. Se pone muy de moda hacerlo más proactivo. Precisamente no siempre tratamos en temas que son blanco o negro. Hay situaciones o problemas que son lamentablemente en lo gris, entonces empiezas a tener comités de ética proactivos. Puedes llamar y decir, mire, estoy en una situación en la cual necesito procurar una licencia y la persona me está diciendo que le pague el pasaje a Lima para venir a discutirlo. ¿Puedo hacerlo o no puede hacerlo? Claro. Esa clase de Tú cosas. mencionabas como que situaciones específicas y nosotros también un poco las mapeamos en la revista y decíamos cosas, por ejemplo, hay un problema de conflicto de intereses, se recesa a la persona, al ejecutivo, pero no se transparenta el motivo. Sí. ¿No? Entonces se le dan las gracias, se le paga por el despido y se va y el asunto queda ahí. Entonces también parte de revisar esas prácticas que están tan incorporadas al empresariado peruano, que digamos, con la bajato encima ya es inadmisible hacer ese tipo de prácticas. ¿No? Y muchas veces lo que te alegan es el costo legal y el costo reputacional de entrar en un proceso de litigio laboral. Entonces precisamente yo te puedo decir que la gran mayoría de los casos de corrupción interna o de fraude interno que me ha tocado investigar en América Latina, la gran mayoría terminan con un despido con justa causa de los implicados. ¿Por qué? Porque nadie se quiere meter en el lío de ir a fiscalía a presentar pruebas, que además terminas después en un lío legal de 5 o 10 años, te gastas más dinero. Muchas veces dicen, ¿sabes qué? Dejémoslo así, despidamos a la persona, le damos una indemnización y lo dejamos así, pero eso perpetúa el sistema. Y de hecho, si tú ves las buenas experiencias que yo he tenido con algunos de los clientes, hagan un ejemplo, den un ejemplo, porque eso, más allá de que les va a costar cierta cantidad de tiempo, esfuerzo, en el largo plazo. En el largo plazo estás mandando el mejor ejemplo, que es cero tolerancia. Tú puedes hacer desde la cosa más chica, si es ilegal, sales con justa causa y le remites el folio a la fiscalía. Y también mencionabas en en la participación en el panel, que aquí en Perú, en América Latina, el empresario en general no se le teme al sistema judicial peruano, ¿no? Mientras que los casos en los que hay una intervención directa del sistema de justicia norteamericano, ahí la situación cambia y ahí sí hay un temor que te empuja a hacer las cosas bien, porque sabes que hay un sistema efectivo que te va a penalizar y que te va a castigar finalmente, ¿no?
Sí. Entonces hay como que varios factores que se encuentran. No, y tú ves, o sea, las multas que normalmente se han impuesto, sí se han impuesto, porque ese es otro, procesos que duran 10 años, 15 años, que terminas arreglando, que nadie entiende en sí el proceso. La verdad es que, mira, para que haya actos de corrupción necesitas precisamente como un triángulo de cosas, que haya la oportunidad, que haya la posibilidad, digamos, que no haya un miedo a la repercusión, y ahí es donde entra el tema judicial. Si tú ves una empresa o un servidor público que dice, sabes que la oportunidad la tengo porque yo soy el que adjudicó la licencia, y la empresa dice, la oportunidad la tengo de generar X cantidad de millones, y sabes que no te van a pescar al final. Otra vez, no es el deber ser, pero ocurre, y al final del día ahí es donde se dan los actos de corrupción. Y te doy el mejor ejemplo, hasta en temas más grises como el conflicto de interés. Muchos de los trabajadores en América Latina no entienden el concepto de conflicto de interés. Que no es penal, digamos, está más en Sí, la... ¿no? Y normalmente piensan, si yo no me lucro económicamente, no tengo un conflicto. Pero entonces le dan un conflicto, le dan un contrato a un primo, a un tío o a algún amigo de la infancia, y que otra vez no es un crimen. Es muy sencillo decir, ¿sabes qué? Yo me retiro, me abstengo de tomar la decisión porque es mi primo, que tome otra persona la decisión, pero la gente, como no entiende eso, terminas en unos conflictos de interés no declarados. ¿Primera vez en el Perú? No, Has venido varias veces. muchas ¿Te veces. llevas Sí. algo de CADE, digamos, de este primer día en CADE? ¿Algo que te llevas contigo? No, me llevó dos cosas muy positivas. La primera es que, a pesar de que hay gente que todavía está en negación, sí siento un sentimiento palpable de, ok, es hora de que tomemos responsabilidad. Como sector empresarial, como gran liderazgo empresarial, el poder que se tiene, sobre todo en una situación como la que están ahorita, en la cual de cierta forma es una oportunidad de oro. ¿Por qué? Porque el terreno está allanado, el sentimiento público está a favor de unos cambios profundos, el costo político no sería muy alto, en el sentido que pues la mitad de los políticos los están investigando, las bancadas están desbancadas. El liderazgo que puede tomar el empresariado, entendiendo que tiene un rol para jugar, es muy alto, y pues iniciativas ya desde el punto de vista empresarial, como pactos por integridad y estas cosas que han funcionado muy bien en otras partes, es muy positivo. Gracias, No, Daniel, por estar con ustedes. nosotros.